Bueno, decía que bienvenida a un directo de La Pase. Justo tú y yo coincidimos en otro directo, debe hacer hace un año más o menos ahora, ¿no? Yo creo por ahí, por estas fechas también. Y que fue muy interesante. Entonces, bueno, hoy venimos con este tema del duelo, pero antes de entrar en materia, ¿qué te parece si tú misma te presentas a la gente, explicas un poquito sobre ti, que lo vas a hacer mejor que yo? A decir dónde estás y, bueno, a lo que te dedicas y eso. Sí, Lo que quieras decir brevemente. Elizabeth Esparza, soy psicóloga, especializada en alta sensibilidad y trabajo en San Sebastián. Estoy en el País Vasco, en San Sebastián. Y asociada a La Pase desde hace unos años. Profesional. Sí, eres de las antiguas. Sí, profesional asociado y poco más. Hace un año, como tú decías, estuvimos hablando de la gestión del cambio. Efectivamente. Y hoy hablamos de uno de esos cambios importantes. Efectivamente, no deja de ser un cambio, un cambio y significativo, sí señor. Bueno, pues si te parece, mira, vamos a empezar definiendo, ¿no? De qué vamos a hablar, porque a veces ya sabes que hay palabras que uno las entiende de una manera, otro las entiende de otra. Entonces, para que nos quede claro un poco, bueno, el acercamiento que tenemos hoy y de qué estamos hablando. ¿Qué entendemos por duelo? ¿Qué podríamos decir que es un duelo? ¿O cuándo podemos decir que una persona está pasando un proceso de duelo? ¿No? Hombre, habitualmente podemos hablar de duelo cuando hay un fallecimiento de un ser querido, ¿no? Que es lo que más conocemos. Pero el duelo puede ser, como tú decías antes, por muchos otros motivos. Entonces, duelo lo podríamos definir como ese cambio cuando hay una sensación de pérdida sin posibilidad de recuperación. Efectivamente, una pérdida definitiva de alguien con quien tienes un vínculo intenso, claro. Esto es muy importante también, ¿no? Una persona muy, muy cercana. Es además una situación que a todos nos toca en la vida, en algún momento, por naturaleza, ¿no? Ley de vida, a todos nos toca en algún momento pues perder a un padre o a nuestro mejor amigo o algo así, ¿no? Y a medida que uno madura, aquí no suele escuchar gente de todas las edades, pero cuando ya uno llega a una edad madura, ¿no? Eso lo comentará mi madre, cada vez voy a más funerales, ¿no? Cosas de estas. O sea, que es parte de la vida. Y pues eso, hay otro tipo de pérdidas también, ¿no? Que la vida nada es permanente. Muy bien. Entonces sería un poco esto. ¿Hay mucha diferencia entre unos duelos y otros? La diferencia primordial va a ser la intensidad con la que vivamos estos duelos, ¿no? Cuando es un fallecimiento, seguramente una persona muy cercana a nosotros va a ser más intenso, y cuando es otro tipo de duelos, esa intensidad igual puede ser diferente. Va a depender del momento de la vida en el que estés, como te esté pillando en ese momento, claro, de ese vínculo que tengas con esa persona. Efectivamente. Y del apoyo social que tengas también, ¿no? El apoyo social que tengas también para afrontar ese momento. Entonces, dependiendo de todo esto, de qué circunstancias tienes alrededor, unos duelos pueden ser diferentes a otros. Como tú decías, no es solo el fallecimiento, hay otro tipo de duelos, ¿no? Pues puede ser una pérdida de una pareja, o un trabajo, un proyecto de vida, incluso pasar de una fase de tu vida a otra, ¿no? Dejar la niñez para ser adulto o para ser una persona más mayor, puede ser un duelo, ¿no? Que vas dejando cosas atrás, una pérdida de tu vida o la pérdida de la salud. Efectivamente, interesante esto. Después supongo que también, como en todo, influye un poco la personalidad de cada uno. Hay gente que tiene más tendencia a aferrarse a las cosas y, ¿no? Yo recuerdo hace años tuve un novio y su madre, que su marido había fallecido ya hace 15 años, y ella siempre estaba con esta frase, es que desde que falleció mi marido ya nada es lo mismo, ¿no? Y lo arrastraba, y esta señora nunca había llegado a hacer este cambio esta aceptación, ¿no? Lo notabas, ¿no? Que aún lo llevaba ahí 10 años después. Claro. Entonces, supongo que también es un poco esto, ¿no? Entonces, duración. En los comentarios nos aludían ahora, por ejemplo, a la pérdida de un hijo. Creo que es uno de los duelos más duros que puede haber, entre otras cosas porque es antinatural, ¿no? Y puede haber también una sensación de responsabilidad o de alguna cosa. Además, hay una cosa curiosa con el tema de los hijos, porque cuando pierdes una pareja, ¿no? Cuando pierdes a tu marido, a tu mujer, eres viudo o viuda, pero cuando
pierdes un hijo, no hay una palabra definida para eso. Interesante, tienes toda la razón. Incluso también con padres, después de que eres huérfano, eso ¿no? es. De padres. Pero cuando, es verdad, es interesante. Cuando pierdes un hermano, tampoco hay una palabra para verdad. eso. Y es como que se queda en el... No hay una explicación, ¿no? O sea, como si no estuviera autorizado ese tipo de duelo. Cuando hay una palabra exacta para eso, es como que ya se concreta más. Sí. Sí, efectivamente. Hay otro tipo de duelo que no está contemplado en nuestra sociedad demasiado, que a mí siempre es un duelo que me impacta mucho, que son estas mamás que pierden a su bebé, no sé, en el 8º mes ¿no? A punto de dar a luz, o que nace el bebé muerto, y que no hay ni un funeral, entonces a veces no se hace la despedida, ¿no? Como se debe, y a veces eso queda ahí muy metido, y ahí conozco algún caso cercano y es muy doloroso, ¿no? También es un duelo bastante duro, ¿no? Ese tipo de duelos suele estar metido dentro de lo que se llaman los duelos desautorizados, porque parece interesante que no nos dan derecho a hacerle esa despedida a ese ser, ¿no? Ahí también pueden estar los duelos, por ejemplo, de las mascotas, ¿no? Sí, claro. Que efectivamente. Socialmente no está tan reconocido como cuando puede ser otro tipo de ser querido, ¿no? Un hermano, un padre, un hijo, ¿no? Esos duelos desautorizados se pueden volver patológicos si no los tratamos bien, ¿no? Claro. Esto conecta con lo que decías antes del apoyo social es uno de los apoyos sociales es que los demás te entiendan o que te acompañen, y si no notas ese acompañamiento o los demás no se ponen en tu lugar en ese momento de duelo o no en la dimensión que a ti te vendría bien, supongo que es lo que los hace más difíciles, ¿no? Eso es. Y a mí me parece, no sé, yo creo que estos duelos desautorizados para los PAS pueden ser importantes, porque muchas veces a nosotros se nos han desautorizado, digamos, esas emociones intensas, o no nos hemos sentido que nos han permitido sentir muchas cosas, ¿no? Entonces, o la forma de sentirlas. Entonces, para ti puede ser algo importante que para la sociedad quizás no es tan importante, ¿no? Y esa desautorización pues puede producirte a ti pues un malestar mayor que a otra persona que no es altamente sensible. También estamos más acostumbrados, por otra parte estamos más acostumbrados a que no nos autoricen a sentir así. Entonces también hemos creado estrategias para poder afrontarlo, que ahí tenemos otra fortaleza. Eso es cierto, sí. Sí. ¿Qué te parece si antes de pasar a hablar de la diferencia entre cómo viviría esto, si hay alguna diferencia entre si tienes más o menos sensibilidad a la hora de vivir un duelo, que como tú dices, una de ellas clarísimamente va a ser la intensidad emocional, ¿no? Una de las diferencias, supongo, más otras que ya comentaremos y eso, pero un poco hablar del proceso de duelo. Alguien antes habló de la duración, ¿no? De si es más largo, no sé si decían la de la persona que hablaba del hijo, ¿no? O estos duelos, como tú dices, que son desautorizados, son más difíciles. Alguien acaba de mencionar también en los comentarios, pues el suicidio es otro de los duelos más difíciles, porque hay otra vez el sentimiento a lo mejor de culpa y eso alarga el duelo, etcétera, ¿no? De haber fallado, tal vez, o algo así. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, el que pierde un hijo, un accidente de coche, que no le debería haber permitido ir con los amigos en aquel coche, con este tipo de cosas, ¿no? Que es durísimo. Entonces, podemos comentar cómo es un proceso de duelo, qué fases suele tener, qué características tiene, ¿no? Hablar un poquito de esto, porque seguramente creo que es una cosa que mucha gente no conoce, esta parte. Y, ¿no? A ver, es normal, es muy humano. Y más en los tiempos que corren, que es bueno ser positivo y tenemos mucha tendencia a enfocarnos en lo bueno de la vida. Creo que eso es bueno y ayuda, pero hoy en día hay casi una tendencia a borrar, a ocultar, a camuflar esto que también es parte de la vida. Y por eso mucha gente desconoce mucho sobre el proceso de duelo, porque no se escribe mucho, no se habla mucho. Entonces, sí, ¿cómo podríamos describir este proceso y qué fases tiene normalmente? Vale. El proceso de duelo, lo primero que yo creo que hay que saber es que cada uno lo vive de una manera diferente. No hay una manera buena o mala de vivirlo. Entonces, y incluso la misma persona, cada duelo lo va a vivir de una manera diferente. Diferente. Que muchas veces
que nuestra manera es la buena y la de los demás no, o al revés, que los demás lo están viviendo muy bien y yo soy lo que lo hago de una manera diferente y está mal, ¿no? Pero el permitirnos hacerlo a nuestra manera es fundamental y que todos son diferentes. Sí que es verdad que, como tú decías, existen unas fases que se suelen repetir habitualmente, pero estas fases no tienen por qué ser lineales, no tienen por qué ir una detrás de otra. Incluso pueden pasar varias fases a la vez. Entonces, en cada persona va a variar. Pero por hablar de una manera más o menos general, ¿cómo suele ser este proceso? Empieza por una negación. La negación de lo que ha ocurrido. ¿Y esto por qué? Porque esto nos va a permitir tomar tiempo. Y tomarnos tiempo para procesar todo esto lo que ha pasado. Es como una anestesia. Ajá. Nos da un tiempo extra para digerir. Nos protege de esta intensidad de sentimientos. Claro, es un impacto muy grande y es como una estrategia adaptativa, ¿no?, de nuestra mente, de nuestro cerebro, ¿no?, de decir, te voy a preparar, porque esto no lo puedes asumir, y es cuando la gente dice este comentario tan típico de no me lo puedo creer, aún no me creo, ¿no?, que se haya muerto el abuelo, o no me creo, ¿no?, que me haya dejado mi novio, o lo que sea, ¿no? Cosas de esto. Claro, entonces es algo necesario para nosotros. Y nos impide que nos derrumbemos emocionalmente en ese momento dado, nos da ese tiempo extra que necesitamos para adaptarnos a la situación y nos permite aislarnos emocionalmente, poner un poco de distancia emocionalmente para poder enfrentarnos a esto. Hay una metáfora muy bonita que sería como el esguince, ¿no? Cuando te haces el esguince en caliente no lo sientes, te da ese tiempo extra para luego, bueno, y luego ya te viene ese dolor, ¿no? Efectivamente, es una buena comparación, sí. Una vez que ha pasado ese tiempo de negación, que con cada persona puede ser diferente, podríamos pasar a lo que llaman el enfado o la ira, la envidia, sentimientos de ese tipo. ¿Qué hace esto? ¿Por qué aparece esta emoción? Aparece porque nos da energía, nos invita a movilizarnos para no quedarnos ahí en ese shock emocional, ¿no? A movilizarnos para hacer algo. Muy bueno esto. Y esto entronca con lo que hablamos a veces, ¿no? Que la gente, otra vez volviendo a lo de antes, se han demonizado mucho lo que llaman emociones negativas. En realidad son emociones incómodas, pero todas las emociones son útiles y existen por algo. Y entonces esta es una, ¿no? La ira, la indignación te impulsa a la acción, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en esta segunda fase. Ya hablaremos después qué te ocurre con la tristeza, ¿no? Pero en este caso la ira, bueno, ahí está la película esta del revés, ¿no? Que se ha ayudado mucho a entender este concepto. Y efectivamente tiene un sentido, o sea, no, porque están muy demonizadas y siempre como las emociones negativas, hoy no, y bueno, tienen su función. Entonces, perdona, sí, continuamos. La segunda fase esta, que sería la de la indignación, el enfado, esta socialmente no está tan bien vista, ¿no? Sí. Y podemos tender a no querer expresarla o a intentar evitarla, pero si la expresamos con naturalidad, nos va a ayudar a avanzar. Entonces, permitirnos expresar este enfado o expresar puede ser envidia también, ¿no? Envidia de qué bien están los otros. Antes hemos hablado de una madre que pueda perder a un bebé que aún no ha nacido, ¿no? Y veo otras madres que sí que lo tienen. Sentir esa envidia. Claro. Está dentro de esta fase, digamos, ¿no? El enfado, la envidia. Claro, después también imagino que dependiendo del tipo de duelo, por ejemplo, será más fácil esta fase, igual incluso es más fácil tenerla pues en un duelo amoroso en el que te has sentido defraudada o traicionada, esto a lo mejor sale más, ¿no? Das una muerte, lo ves más como inevitable. Y tienes lo que tú dices, otro tipo de emociones que también te propelen a actuar, pero... Claro, pero ese tipo de duelo, por ejemplo, sí, ¿no? Pues estaría más permitido sentir esto, nos lo permite más. Pero lo que digo, si lo aceptamos, si aceptamos este enfado, nos va a ayudar a transformar las emociones, a transformar ese duelo en algo pues que va hacia adelante y no se queda ahí algo crónico.
Sí. Cuando no la expresamos, esto se puede convertir en culpa. Este enfado se puede convertir en culpa. Interesante. Culpa de muchas maneras. Podemos culparnos a nosotros mismos por lo que no hicimos o por lo que sí hicimos. Podemos culpar pues, por ejemplo, pues a los médicos o al sistema o a la otra persona, a la persona que se ha ido. Podemos culparla. Y también hay algo curioso aquí, que existe la culpa también de estar bien. No nos permitimos estar bien cuando ha ocurrido algo así, ¿no? Sí. El duelo tiene esa parte también de que tienes momentos en los que estás mejor y estás peor, pero cuando nos llega esa fase de estar bien, nos sentimos culpables por estar bien. Sí, esto yo lo he visto en amigos, incluso en algún familiar, ¿no? Es como el pensar que si no estás súper triste, quizás no quieres tanto a la persona que se ha ido, y no se trata de eso. Puedes estar, ¿no? Te puede haber dolido mucho y puedes querer con locura, pero a lo mejor unos tienen más capacidad de aceptación de las situaciones que otros. Bueno, puede ser muchas cosas, ¿no? Como tú decías, cada persona vive el duelo de manera diferente y eso. Y que el hecho de que uno un día no se sienta, pues eso, no sienta estas emociones tan fuertes, no quiere decir que quiera menos a la persona que se ha ido o a lo que se ha perdido, ¿no? Eso es. No necesariamente, claro, no significa eso, vamos, que no tiene relación con eso. Sí. Pero es algo habitual, esta culpa es algo habitual, parte del proceso, que puede ir junto con el enfado, puede ir antes, después, pues cada uno vivimos de una manera diferente. Pero está bien sentirlo, que no culpabilizarnos por sentir estas cosas. Luego empezaría una fase de negociación, como de un pacto, de que en algún momento es como una irrealidad, como una fantasía para recuperar el control de la situación. Imaginarnos escenarios paralelos de lo que ha ocurrido o que nos alivian el dolor o intentar de alguna manera recuperar ese control que teníamos antes de la vida, que hemos perdido, negociando de alguna manera con el universo, digamos, ¿no? Que no siempre, o sea, no sé si como una especie de escapismo, de fantasear con que, ¿no? O negación de otra manera, no es la negación del principio, sino que, ¿no? No sé si se corresponde, bueno, yo perdí una amiga bastante joven, fue duro, con 30 y pico años, y su marido, pues pasó una fase como 8 meses después que estaba como hasta hiperactivo, estaba como muy eufórico, hasta podría decir, ¿no? Excesivamente optimista. Estaba yendo, es verdad, a la psicóloga y todo, pero nos parecía un poco extraño. Ya. Era esto, su deseo de animarse a sí mismo o algo, ¿no? Que no sé si sería por esto, pero era como él estaba, ¿no? Y no sé si esta fase, si es lo que tú estás describiendo ahora. Sería esta fase. Y luego ya vendría la tristeza. Digo que no siempre es en este orden, ni si es todas las fases a la vez, ni todas. Cada uno va pasando de una fase a otra. Pero la tristeza vendría para permitirnos aliviar toda esta intensidad emocional, para ayudarnos a recogernos y a hacer esa transición hacia otra manera de vivir, ¿no? A recogernos nosotros, parar, recogernos con nosotros mismos y aprender a vivir de otra manera. Al final el objetivo no es recuperar la vida que teníamos antes, porque hemos perdido algo, no vamos a ser los mismos. Entonces es como un túnel que hay que atravesar y cuando llegas al otro lado, llegas a otro sitio diferente. Ya no vas a ser el mismo sitio. Entonces el objetivo sería ese, intentar llegar a ese sitio de una manera sostenible. Y la aceptación, ¿no? De que eso es así. O sea, de que ahora tu realidad ya es diferente y que no quiere decir que eso que has perdido no esté de otra manera, ¿no? Lo puedes tener, pues bueno, las paz que esta cosa más profunda, pues lo sientes dentro, lo que sea, te acompaña. Cada uno lo procesa de la manera pero que no va a estar de esta manera que estaba antes, ¿no? Es la aceptación de esto un poco. Para esto necesitamos sentir esa tristeza para poder llegar a ese punto
de poder pensar y poder llegar a avanzar. Si nos damos permiso a sentir esa tristeza, podemos llegar a ese sitio. A veces existe el miedo de que si entramos en esa tristeza no sepamos salir de ahí. Pero claro, ¿qué puede pasar? Yo creo que es interesante que comentemos lo que pasa a veces con personas que se hacen las fuertes o no se obligan a sí mismas a hacerse las fuertes y esta fase, sobre todo la tercera, la bloquean, ¿no? Como yo voy a superarlo y no me voy a entristecer, tengo que salir. Y entonces, ¿qué puede pasar si ocurre esto al pues final? Que el duelo no se elabore del todo, ¿no? Que se quede ahí en un... Claro. En un inhibido, como inhibido, ese duelo inhibido, que no se acabe de elaborar y se quede ahí. Muchas veces cuando aparece un duelo nuevo, esos duelos que no hemos acabado de elaborar, como que reaparecen ahí otra vez. Porque exacto, ahí vuelven a aflorar. Se quedan enquistados y después pues vuelven a salir, nos han cerrado bien. Por eso es tan importante, ¿no? Creo, conocer que hay estas etapas, entender que son parte de un proceso, que son necesarias, que, como tú decías, cada persona las viviría en un orden, con una duración, con una intensidad, pero que son bastante habituales, que es un proceso que lleva un tiempo mínimo, que lo tenemos que pasar, que nadie cura un duelo en 2 días, ¿no? Todas estas es como darlo por hecho. Y si, bueno, ahora toca aquí, ha venido el chaparrón, lo campearé lo mejor que pueda y ¿no? Aquí lo llevaré y bueno, es lo que toca y voy a respetar este proceso y, ¿no? Con la esperanza, bueno, de que ya pasaré el túnel, este túnel que tú decías porque sí que es cierto, bueno, a ver, yo por experiencia personal, ¿no? A veces cuando estás en un duelo duro, es curioso como tú tienes la sensación de que eso es eterno, de que tú siempre vas a estar así. En el momento, ¿no? Como lo vives intenso, hay un poco esta sensación de, parece que es algo estático que se va a quedar así. Entonces, bueno, en esos momentos recordar, estoy pasando este proceso que decía Elizabeth precisamente, con diferentes fases. Ahora es muy duro, pero es un paso necesario, ¿no? Para llegar a otro lugar y sentirme mejor, ¿no? De otra manera, con otras circunstancias, pero sí. Si hacemos esto que tú dices, ya hemos llegado a esa aceptación e integrar ese duelo nosotros mismos para ser ese nuevo yo. Efectivamente. Y nos preguntaban por la duración en los comentarios, supongo que es muy variable, de cada fase, supongo es muy variable, ¿no? De persona a persona. Cada persona es muy variable. Sí que se suele decir que puede durar un año, un duelo puede durar un año porque vas pasando como por diferentes eventos. Sí. Es como la primera vez que pasas por esos eventos después de ese duelo y parece como que al cabo de un año ya has pasado por todos, ¿no? Pero cada persona es diferente. O sea, alguien puede pasarlo mucho más corto y otra persona necesitar mucho más tiempo. Y precisamente, pues solemos tender a necesitar como más tiempo para digerir. Nos gusta digerir las cosas más despacio que a otras personas. Sí, ahora hablaremos un poco de la diferencia, ¿no? De una persona en cuanto a su grado de sensibilidad, pero se me ocurre antes una pregunta, Elizabeth. Es muy típico con un duelo, ya sea de una persona que ha fallecido o de una pareja, ¿no? Que es otro tipo de duelo, ¿no? Una familia, una relación que se ha terminado. Pues no sé, lo típico, que vas a la cafetería favorita donde siempre ibais los sábados por la tarde y te acuerdas. O entonces hay esta canción que tal y cual. ¿Es bueno evitarlo o es bueno exponerse o es indiferente? No sé si me explico. Como, porque duele, claro, el momento es, aquí venía yo siempre, entonces te trae el recuerdo, ¿no? Como, no sé si me estoy explicando. ¿Qué es bueno hacer con respecto a eso? ¿O qué es más recomendable o da igual? No sé. Va a depender mucho de cómo lo está viviendo esa persona, para empezar. También. Pero sí que es verdad que el elaborar un recuerdo positivo de esa persona nos va a ayudar a digerirlo mejor y a tener un duelo, digamos un final de duelo más positivo. Al final es recordar a esa persona de una manera positiva, ¿no? Sí.
imagínate que es una pareja que has perdido y que esa pareja que ha terminado mal, ¿no? Que la relación ha terminado mal. Quedarnos con ese rencor o quedarnos con ese... Cada vez que oigo esa canción que me va a doler y me voy a quedar con ese rencor hacia esa persona, no me va a ayudar a mí en ese proceso. Claro, efectivamente. Entonces, aprender a darle otro enfoque, ¿no? ¿En qué me ayuda a mí esto? Si voy a esta cafetería donde iba todos los días con esta persona, ¿me ayuda a estar mejor? ¿Me ayuda a tener un recuerdo positivo de esa relación? Claro. Y en el caso, supongo, de una pérdida, por ejemplo, de un familiar, esto de la reelaboración que dices me parece muy importante y muy interesante, ¿no? Porque, no sé, pienso en el contraste entre una persona que se queda en el, ay, pobrecita de mí, que he perdido a mi esposo o a mí, ¿no? O lo que sea, a mi madre y venga y tal, a alguien que se queda, qué suerte que he tenido este esposo, esta madre, este marido y lo recuerdo y cada día de su cumple pues compro no sé, es una tontería, pero compro una tarta y lo celebro en homenaje, ¿no? En recuerdo o algo, ¿no? Sí. Un poco, darle un poquito la vuelta y para sentir conexión y no tristeza, ¿no? Claro. Algo así, ¿no? Un poco, sería ese el objetivo, pero tenemos que pasar también por la otra fase que decías, ¿no? De pobrecita de mí, bueno, si pasamos por esa fase, pues no pasa nada, pero luego no quedarnos ahí, no quedarnos ahí demasiado tiempo. Efectivamente. Vamos entonces a cómo, si las PAS, ¿no? En el caso de una persona con alta sensibilidad, ¿cómo vive? ¿Qué diferencias habría? O sea, dependiendo de si una persona tiene sensibilidad más alta o más baja, ¿cómo puede vivir un duelo de manera... ¿Qué diferencias puede haber con podría haber diferencias en el tiempo, por ejemplo, como hemos hablado antes, ¿no? Que nosotros necesitamos como más tiempo para digerir estos cambios y nos gusta hacerlo despacio a nuestro ritmo. Podría haber diferencia también en la intensidad en la que vivimos estas emociones. También que en la montaña rusa en la que vivimos, en la que no todo es ni estar muy mal, ni estar muy bien, sino que vamos cambiando de un sitio a otro. Sí, eso que decías tú de que se pueden juntar fases, ¿no? Por ejemplo, y que sientas tristeza por la mañana, indignación por la tarde o lo que sea. Estos cambios más bruscos pueden ser igual más grandes en nosotros. Y también en relación al procesamiento profundo, las preguntas que nos quedan ahí, ¿no? Ese darle vueltas, encontrarle un sentido a todo lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido. Esa rumiación sería seguramente más profunda en una persona altamente sensible. También la empatía hacia los demás, porque claro, seguramente no seremos los únicos que estamos viendo ese duelo, habrá otras personas a nuestro alrededor y sentiremos esa empatía hacia esas personas con lo que están sintiendo esas personas. Puede ser, ¿tú qué piensas? ¿Puede ser eso un factor protector? Quiere decir, imagínate una PAS que está acostumbrada a ser como el pilar de la familia, ¿no? A consolar a los otros, entonces se muere su padre y ellas se vuelcan a ayudar a su madre para que su madre se sienta mejor y su hermana pequeña, no sé, por decir, ¿no? Es un ejemplo. Eso, bueno, puede ayudar en cierto modo, ¿no? Si no te desatiendes también a ti misma con tus emociones, ¿no? Un poco es esto. Claro. Oye, al menos te sientes mejor que estás haciendo algo, porque yo, por lo menos a mí, en las situaciones difíciles, a veces lo que me cuesta es si no puedo hacer nada, ¿no? Si me siento que puedo hacer algo, me siento mejor. Por lo menos estoy haciendo algo, ¿no? Como si tengo un pariente lejano que lo están operando, no puedo hacer absolutamente... Bueno, el que tiene creencias puede rezar, pero un poco más, ¿no? Como no puedes hacer nada. Y a lo mejor, pues tu madre lo está lo está pasando mal, la puedes consolar o acompañar, ¿no? Parece que te sientes un poco útil. No sé si me explico. Sí, precisamente es una de las fortalezas que tenemos los PAS, ¿no? Esa ayuda que damos a los demás es una de las fortalezas que tenemos siempre de lo que tú decías, siempre que no te desatiendas. Pero existe el riesgo de que, claro, estamos acostumbrados a ayudar a los demás, a estar todo el rato pendiente de los demás, pero hay momentos en los que no podemos prestar esa ayuda. Si estamos nosotros muy mal, no podemos ayudar a los otros. Pero nos sentimos mal porque no podemos ayudar al otro. Y además los demás esperan que tú les ayudes, porque siempre lo has hecho. Claro. Entonces, ahí sí que es algo positivo para nosotros el poder ayudar a los demás, pero cuando no podemos, el reconocer que no podemos sin sentirnos mal, también sería algo que tendríamos que respetar.
con respetarnos a nosotros mismos. Ahí está la debilidad de esa ayuda, ¿no? Está muy bien al ayudar a los demás y nosotros nos sentimos estupendamente bien ayudando a los demás, pero a veces no podemos. Ya. Y hay ocasiones en las que no podemos, ¿no? Sí, aunque a veces uno, ¿no? Hay PAS que esto se comenta a veces en los encuentros, que se sorprenden a sí mismas como en momentos de crisis se hacen más fuertes o no logran, están ellas más fuertes que otros, ¿no? Y no, me sorprendo a mí misma en un momento así a veces, ¿no? Pero sí, totalmente esto que dices. Entonces hemos dicho emociones, o sea, duración, emociones más intensas, a lo mejor más cambio emocional de un momento a otro, procesamiento profundo, pues que vas más allá, te haces preguntas, buscas respuestas, buscas implicaciones, ¿no? Piensas más en ello, básicamente, ¿no? También la planificación, ¿no? O la organización, que somos muy buenos en organizar, en planificar, y ese es un momento en el que hay que hacer, planificar muchas cosas. Por ejemplo, en un fallecimiento, ¿no? Pues que hay que hacer muchos papeleos, hablar con mucha gente, y en esos momentos de crisis que tú decías, somos los que tiramos para adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que si alargamos mucho eso, está muy bien hacerlo y yo creo que es una fortaleza de las PAS, ¿no? Pero si alargamos mucho ese tiempo de organización, más ayudar a todos los que tenemos alrededor, y entonces cuando todos están bien, ya nos permitimos a nosotros pasar nuestro duelo, ahí estamos como al descompás de los demás, ¿no? Los demás ya están bien, entonces yo empiezo entonces a procesar mi duelo y me dicen, pero que bueno, que ya pasó mucho tiempo y ya tienes que estar mejor, o sal, y no nos permiten entonces hacer ese duelo, ¿no? Interesante. Entonces, vamos como a descompás de los demás. Si hemos parado nosotros ahí para que todos estén bien y luego empezar el nuestro. Efectivamente, y por encima de eso, que después se diga, pero hombre, ya toca, ya toca estar bien. Interesante esto. Sí, claro, tiene toda la lógica, efectivamente. O lo que decíamos antes, la PAS que ha intentado contener y después explota todo por haber estado demasiado enfocada en los otros, ¿no? A lo mejor, y no haberse mirado dentro, ¿no? Estar con sus antenas demasiado hacia afuera, ¿no? A lo mejor. También es un momento de mucha saturación, de muchos eventos sociales, de mucha gente, pasan muchas cosas a la vez y nosotros nos podemos bloquear en ese momento, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí nos pueden echar una mano en que nos respeten parar, estar en soledad un rato para que podamos volver otra vez a tanto estímulo, ¿no? Una interacción social que a nosotros nos agota mucho. Efectivamente, aunque es interesante porque me acuerdo, le he dicho un día a una amiga que ella había perdido a sus padres y digo, yo creo que si perdiera a los míos no me apetecería estar con nadie, querría estar yo sola para adentro y curiosamente, bueno, mi padre falleció hace unos años y fue súper arropador tener a la gente, o sea, no fue así para nada, tuve que ir evidentemente al tanatorio y todo lo demás, pero me sentí tan arropada que además fue muy interesante ver que junto a esta tristeza o otras emociones duras había emociones muy bonitas, de calidez, ¿no? De generosidad, de alguien que te dice algo bueno de tu padre, lo que sea, ¿no? Y entonces, que sí, que no fue tan saturador como yo esperaba, ¿no? Bien. Sí. Eso fue interesante. A veces igual nos anticipamos, ¿no? Que pensamos que va a ser así y luego no. Sí. Entonces, ¿qué consejos darías tú a una PAS en un momento así, ¿no? Que se puede encontrar, bueno, cuando le llega, que a todos nos llega en algún momento, un proceso de pérdida, principalmente por una pérdida pues, familiar, alguien muy querido, por un fallecimiento, pero puede ser también, pues eso, una pérdida de otro tipo, ¿no? ¿Qué cosas nos pueden ayudar y nos pueden ir en contra, ¿no? Vale. Como, ¿no? Cosas que podemos hacer para vivirlo mejor o para llevarlo mejor, para cerrarlo mejor, ¿no? Como en todos los ámbitos de los PAS, creo que lo que tenemos que hacer es respetarnos, respetar nuestro proceso, respetar nuestros tiempos, nuestros sentimientos en ese momento y respetar nuestro proceso, no dejarnos llevar por lo que nos van a decir los demás de cómo tenemos que vivir ese proceso. Existe dentro del duelo, existen momentos
en los que necesitamos como dos tipos de momentos y dos tipos de personas. Necesitamos personas y momentos que nos ayuden a afrontar las emociones desagradables y que nos ayuden a sacar todo eso que tenemos dentro. Pero necesitamos momentos y personas que nos ayuden a conectar con la vida también. No quedarnos tanto en esos sentimientos dándole vueltas, sino conectar con la vida, pues, salir, tomar un café, conectar con otras personas, desconectar un poco de esos sentimientos. Entonces, podemos tender a querer estar más en la fase de afrontamiento y no tanto en la de conexión vital, o al revés, querer estar en la de conexión vital y no enfrentarte a esos sentimientos. Entonces, ir pasando por esas dos fases, permitirnos pasar de una fase a otra. La de afrontamiento es la de la tristeza. Sí, y la de conexión vital sería la última, entiendo. La de conexión vital serían momentos en los que desconectas de esas emociones y conectas con otras personas. Vale. Vas a dar una vuelta, hablas de otros temas que no tengan nada que ver. Voy a bailar, cualquier cosa que te haga un poco no estar en ese círculo de emociones desagradables, ¿no? Que tienes que afrontar también, la tristeza o el enfado, lo que tengas, ¿no? Y necesitamos momentos de los dos y personas para las dos. Muy buena recomendación. Sí, sí que es cierto. Además, va a ocurrir esto aquí. Sabes que muchas veces usas esta frase de escúchate a ti mismo, no sé qué, pero en este caso quizás esa frase no funciona del todo, porque no te va a apetecer a lo mejor hacerlo, claro. Pero yo eso lo veo, lo puedo recordar a lo mejor en algún duelo amoroso mío, ¿no? Que lo que te apetecía era estar en casa con el chándal puesto y viendo una peli romántica y ponerte a llorar, ¿no? Pero realmente eso no te conviene cuando llevas haciéndolo 10 días y lo que te conviene es ponerte guapa y con una amiga irte a tomar café o lo que sea, dar un paseo por la playa. Y entonces, que yo lo razonaba como cuando empiezas a ir al gimnasio, que apetecerte no te apetece, pero sabes que es bueno para ti, ¿no? Pues en ese momento es un poco esto. Y muy interesante esto que dices del apoyo de los amigos, tanto para una cosa como para otra, ¿no? Contar con ellos, ¿no? Que que están ahí y hacer uso de ellos, que a veces parece que nos da reparo también, ¿no? Pedir ayuda. Tanto que cosas, pedir ayuda, saber pedir ayuda y aceptar esa ayuda, ¿no? Que somos muy dados a que yo puedo con todo, pero en este momento pues seguramente esa ayuda nos venga bien. ¿Qué más? ¿Alguna recomendación más? También poner límites a lo que nosotros queramos y a las interacciones sociales que queramos o no queramos, saber decir que no o que sí en un momento dado, nos va a ayudar a no saturarnos demasiado y siempre buscar los pasos, siempre buscar ese punto medio. Claro. No irnos a un extremo o a otro, ¿no? Buscar ese punto medio que va a ser el que nos mantenga en equilibrio. Claro. Cuando hablaba de ese péndulo que va pasando de la fase de los momentos de afrontamiento a los momentos de conexión vital, si nos quedamos demasiado tiempo en uno de los dos, funciona como un péndulo, coge mucha fuerza y entonces pasamos como muy fuerte al otro extremo, ¿no? Me paso, llevo mucho tiempo en casa, con mis sentimientos, sola, venga, voy a salir y me paso al otro extremo, ¿no? Igual, pues, no tengo que pasarme tanto. Entonces, tengo que encontrar ese punto medio, ¿no? De ir balanceándonos suavemente, para no pasar... Si te quedas mucho en la de la tristeza, igual no pasas a la siguiente fase, te estancas ahí, y si te vas a la otra, igual te entras en una fase un poco evitativa, de tampoco querer verla, ¿no? De escapismo, básicamente, ¿no? Que tampoco es bueno, o sea, entonces el equilibrio, sí, bueno, una puntualización. ¿Y qué más podría ser? Escucharse a sí mismo, escuchar qué es lo que necesitas en ese momento y darte lo que necesitas. Y también como tenemos esa tendencia al sobrepensamiento y a la rumiación, el no quedarnos tanto ahí, sino vivir más en el presente, vivir más en el aquí y ahora, nos va a ayudar a no quedarnos tanto en ese
esos pensamientos, ¿no? En esas emociones, que tendemos a quedarnos demasiado ahí. Sí, al menos en ciertos momentos, volver al presente y conectar con el presente para un poco salir de ese bucle, ¿no? Sí, sí, totalmente. También hemos hablado de no olvidarnos de nosotros para ayudar a los demás, que hay peligroso. No quiere decir que no tengamos que ayudar a los demás, pero que hay momentos en los que no podemos ayudar tanto como quisiéramos, e incluso cuando ayudamos, sin olvidarnos de que nosotros también estamos ahí, porque si no, ese duelo se puede quedar ahí como congelado. Claro. Hasta el momento en el que podamos vivirlo, ¿no? O nos permitamos vivirlo. Sí, después, bueno, supongo que el cuidarse a una, pues físicamente ayuda, porque si tú estás sintiendo unas emociones desgarradoras y para colmo estás sin dormir, no comes bien, estás cansada, eso tampoco te ayuda. Entonces, cuidarte, ¿no? A nivel físico, porque tu sistema nervioso, ¿no? Y tu mente también van a reaccionar de una manera un poquito, ¿no? Van a tener más herramientas para afrontar esa situación dura y desgarradora, ¿no? Sería un poco... Todo lo que tenga que ver con el autocuidado nos va a ayudar. También esas cosas que cuando no estábamos en duelo nos gustaba hacer o nos ayudaban a desconectar, puede ser la escritura, puede ser la música. Claro. Esas cosas nos van a ayudar también a mantenernos en el presente, ¿no? Y a sacar. Efectivamente. De hecho, bueno, algunas de las poesías más bellas que existen se han originado, o arte de otro tipo, pictórico, ¿no? Se han originado en momentos de duelos, o sea, de pérdidas, etcétera. Anda, que no hay canciones, ¿no? De pérdidas de todo tipo. Sí. Y aparte es eso, es una manera de sacar también de dentro, de expresar, ¿no? De rebajar las emociones, de relajarte, de conectar contigo. Es un poco... Sí, buena estrategia también. Y vamos a verlo desde el otro lado, porque normalmente hablamos de los PAS, ¿no? De la perspectiva propia, pero imagínate que alguien que nos esté escuchando, pues no son PAS ellos mismos, pero sí que tienen pues una pareja, compañera, mejor amiga o algo así. ¿Cómo puede ayudar otra persona a alguien que tiene alta sensibilidad en un momento así? Yo creo que lo fundamental es escuchar a la otra persona, escuchar a la persona que está pasando por el duelo sin juzgar, permitirle sentir y expresar lo que esté expresando en ese momento y validarle esas emociones, ¿no? Exacto, sí. No solo en el duelo, en otras ocasiones también, pero aquí quizás tiene una especial importancia eso, ¿no? El que tenga ese sitio seguro donde esa persona pueda expresarse y pueda mostrar esas emociones que aunque sean desagradables y no le guste sentirlas, ¿no? Eso le va a permitir resolverlas, procesarlas y no sentirse mal por sentir esas cosas, ¿no? Si se las validamos. Efectivamente. También sí, porque si no se suma al sufrimiento del momento, el sufrimiento por no ser entendido, por no ser, ¿no? Porque no sientes aceptados esos sentimientos o validados. Totalmente. Yo creo que es lo fundamental, ¿Qué más? Perdón. Pero también puede ser el respetar el tiempo que tiene esa persona. Claro. Quizás es diferente al de otro, ¿no? Que, bueno, has perdido una pareja, venga, sal ya que vamos a conocer a alguien. Y bueno, no, espera, bien necesito procesar esto, ahora estoy mal, ya se me pasará y a conocer a otra persona. Pero necesito estar mal para poder terminar esto, ¿no? Y no, pues permitirle ese tiempo que necesita esa persona para pasar a otra fase. Sí, ese no estés triste tan bien intencionado, pero que no ayuda a nada, ¿no? No estés triste, venga, ponte, a ver qué voy a hacer, es como estoy, ¿no? A ver, que el que lo hace lo dice con toda la buena intención porque quiere ayudar, ¿no? Mejor eso que nada, pero claro, el fondo no ayuda a eso, ¿no? No, para nada. Sí, perdona que te he interrumpido, ibas a decir otra, me parece, ¿no? Otra herramienta, otra... Comprenderle también que quizás si es una persona que ayuda mucho a los demás en este momento no puede ayudar como antes. También, claro. No puede estar ahí para todos, ¿no? Y hacérselo saber también, que no pasa nada porque no está ayudando a los demás en ese momento. Y ayudarle a moverse por ese péndulo que hablábamos antes, entre afrontar las emociones y con la conexión con la vida. También pueden ayudarle en esa dimensión social que quizá nos cuesta más a los PAS,
a buscar otras relaciones o ser más flexible en sus rutinas o a no sentirse incómodos con las personas por lo que ha pasado, intentar integrarlos otra vez en esa sociedad sin que ellos se sientan mal. No sé si me estoy explicando. Sí, creo que sí. ¿No? Para evitar esto que decías antes de quedarse en la fase de la tristeza y de metido en casa con el bote de helado, viendo películas todo el día llorando. ¿No? Un poco integrarlos un poco en esa fase, ¿no? Y luego que la persona que esté con una persona que está en duelo, que no se sienta incómoda por hablar del tema. Muchas veces evitamos hablar del tema. Es verdad, sí, esto es una cosa de nuestra cultura, mucho, ¿no? Quizás la otra persona necesita que le invites a hablar, ¿no? Y tú, si tú estás incómodo, pues el PAS lo va a notar, que estás incómodo y que ahí pasa algo, ¿no? Que haya esa libertad con esa persona de poder hablar e invitarla, si quiere, a hablar de lo que le está ocurriendo, no evitarlo. Sí, y esto se aplica incluso a cualquiera. Ya hace muchos años había fallecido el hijo de una amiga de mis padres y la tenía que llamar por teléfono. Y le pregunté a alguien conocido, ¿qué le puedo decir? Es que no sé qué decirle, ¿no? Y dice, da igual. O sea, ya el hecho de que la llames, deja que ella hable. Pero da igual, ya le estás arropando, estás aquí, da lo mismo. O sea, es indiferente, no tienes que preparar nada. ¿No? Es estar y decirle cómo está y ya está, y que se exprese y darle un abrazo y no hay ninguna fórmula, ¿no? Es esto un poco, ¿no? Sí. Y bueno, y un aspecto importante, porque en casi todos los directos que tenemos hablamos de los niños, ¿no? De los niños PAS. Y claro, los niños también viven los duelos y a veces cuando llega este momento, ese es otro elemento por el que nos preocupamos, ostras, hay niños en la familia, a ver, quizás el caso más típico es el abuelo o la abuela, ¿no? Que fallece y ya, bueno, llevamos nosotros la carga, pues que se ha perdido a tu madre, a tu padre o a tu suegro, lo que sea, y además, ahora cómo se lo digo al niño y además el niño es PAS, ¿no? Y cómo se lo va a tomar ¿no? Un poco cómo viven los niños PAS el duelo. Por ejemplo, este es el más típico, ya digo. Puede haber lo que decías tú antes también, el duelo de las mascotas, que en casa lo hemos vivido, por ejemplo. Y qué se puede hacer o qué cosas son convenientes. Bueno, un poco, y si comentamos un poquito de esto, creo que será interesante y útil. Los niños se van a dar cuenta de que algo pasa. Nos lo van a notar. Si es PAS, nos lo van a notar más, ¿no? Más. Entonces, yo diría de no ocultarle lo que está pasando. Claro. No ocultar porque va a notar que pasa algo. Y si no se lo contamos, se va a hacer una película de lo que puede estar ocurriendo y muchas veces es culpándose a sí mismo de que algo ha hecho. O se puede preocupar más todavía de lo, ¿no? Claro, por la cada uno se hace una película de por qué no me están contando lo que ha ocurrido. He hecho algo que pasa ahí, ¿no? Entonces, no ocultar, sobre todo, ayudarle a comprender lo que está ocurriendo a cada niño con las características y con su edad, eso es, lo que pueda comprender y lo que no, ¿no? Y si puede ser a un PAS, si puede ser algo planificado, mejor, ¿no? Aunque no vaya así de repente. Si se ha puesto enfermo el abuelo, no ocultarle que se ha puesto enfermo el abuelo hasta que fallece, sino bueno, vamos a ir para ejemplo. Quizás el abuelo se ha puesto enfermo, quizás el abuelo no vuelve, ¿no? Y vamos a contándole todo el proceso para que vaya procesando todo el camino, ¿no? Y también una cosa que a los PAS nos gusta mucho es saber qué va a ocurrir. Claro, ahora ha fallecido, le hemos contado que ha fallecido esta persona y qué va a ocurrir ahora. Claro. Pues darle esa seguridad, ¿no? De explicarle lo que va a ocurrir, los pasos, qué va a pasar y no invitarle a que se despida de esa persona con nosotros o de esa mascota con nosotros. A veces por protegerlos los dejamos en casa y esos rituales que tenemos para despedirlos no los viven los niños. Claro, y los rituales tienen una función, es el cierre del duelo a veces, ¿no? Ayudan a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Le dan un poco de cierre
Y si lo excluimos, esto por ejemplo con las mascotas a veces, ¿no? Si le haces una especie de funeral o una carta de despedida, o yo que sé, le hacen una manualidad para lo que sea, ¿no? Como el sentido, o con el abuelito igual, pues una carta o algo así. Invitarles a esa despedida también para enseñarles cómo se hace, ¿no? Cómo se hace ese duelo. Efectivamente. Y a ellos les ayuda a tener como unos pasos a seguir cuando ocurra un duelo en mi vida. Ayudarles también con nuestro ejemplo, si nosotros expresamos lo que sentimos, ellos van a aprender a expresar también lo que sienten y validarles esas emociones, que está bien lo que están sintiendo, y que se expresen, ayudarles a que se expresen. Y muchas veces... Exacto, sí. Eso es el procesamiento que estamos dándole vueltas y vueltas. Los niños necesitan a veces como varias veces, ¿no? Te preguntan una vez y te vuelven a preguntar otra vez y otra vez. Explicarles todas las veces que necesiten, todo. Y hay unas características que es importante que aprenda el niño, o los adultos también, pero los damos por supuesto, pero el niño quizás no lo sabe, ¿no? Pues la irreversibilidad, ¿no? Que no va a volver esa persona más. Sí. Explicarle eso, que no va a volver. No es que se ha ido y vuelve luego, sino que no va a volver más. Claro, claro. También está el como que es progresivo. Eso normalmente suele ser progresivo, normalmente no suele ser de repente, sino que es la progresividad de esa pérdida. Normalmente, pues bueno, pues las personas se van haciendo mayores y llega un momento en el que fallecen, ¿no? O se va poniendo enfermo, cada vez más enfermo hasta que fallece. Que no siempre es así, pero que bueno, da como más seguridad saber que es progresivo, que es irreversible y que es universal, que a todos nos va a ocurrir, ¿no? Ahí te pueden preguntar, entonces si el abuelo se ha muerto, ¿tú también te vas a morir? Sí, eso es típico, una pregunta típica de los niños pasa en ese momento, ¿no? Entonces tú también te vas a morir y voy a quedar solo, sí. Entonces ahí la progresividad le puede ayudar a decir, bueno, yo sí me voy a morir, pero dentro de mucho tiempo, ¿no? Claro. Voy a ir poco a poco. Voy a estar aquí, te voy a cuidar, siempre habrá alguien que te cuide, estate tranquilo, no pasa nada, ahora estamos aquí juntos. Bueno, que esa es otra, supongo, de las funciones del adulto en ese momento, al niño darle sensación de seguridad, ¿no? Y además de dejarle espacio para expresarse, para hacer preguntas y todo, que se sienta seguro, hacer un poco de ancla, ¿no? Después supongo que con los niños más tímidos, pues si ellos no dicen, porque hay niños que son muy para adentro, preguntar, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? ¿No? Sí, ¿Qué piensas de lo del abuelito? Lo claro, que sea, preguntarles ¿no? Porque a veces algunos se lo meten todo, se lo tragan y parece que están bien y no están, ¿no? O sea, sí, preguntarles todo el rato. Yo recuerdo un niño que tenía mucho miedo a que sus padres fallecieran, que tuvieran un accidente de tráfico mientras él estaba en el colegio y que fallecieran los padres, ¿no? Entonces ahí, para él, pero lo que le preocupaba era cómo se iba a organizar la vida, él dónde iba a estar, fíjate, cuando fallecían. Entonces, ahí, ¿qué había que hacer, no? Con planificarle. No te preocupes. Si eso ocurriera, tú vas a vivir con estas personas de esta manera. Y a él el tener todo eso organizado le daba más seguridad. Que aunque pasara, él ya sabía que iba a ocurrir luego, ¿no? Pues voy a ir a vivir con mis tíos o me van a ir, si ocurre cuando estoy en el colegio, van a ir a buscarme allí. No me voy a quedar solo en el mundo, ¿no? Claro. Sí, la incertidumbre que es tan dura siempre, ¿no? En los adultos, pero en los niños creo que más todavía. O sea, y más en un niño profundo, ¿no? Un niño emocional. Sí. Y le preocupaba sobre todo eso, ¿no? Entonces, el explicarle. A otro no, a otro igual no le preocupa eso, ¿no? Pero eso que le preocupaba a él, pues darle esa seguridad de que, bueno, pues lo dejamos todo organizado y hablamos de todas esas cosas que te preocupan para quitarte esa preocupación excesiva, ¿no? Muy bien. Bueno, pues creo que es muy interesante todo lo que hemos ido comentando, ¿no? Y eso, que es un proceso, parte de la vida, que no es fácil, que se viven emociones muy intensas y complejas y difíciles, pero que hay maneras de llevarlo mejor y que, bueno, si les pasas de tener algunas cosas
a lo mejor que van a ser más difíciles de gestionar, otras cosas que van a jugar a favor, como suele pasar también, ¿no? Y bueno, y que esas pequeñitas, ¿no?, herramientas que hemos ido comentando ayudan, como el respetar las fases, el saber que es un proceso temporal, etcétera, ¿no? Y todo esto que hemos ido hablando, el fuera y dentro, esto que has hablado, apoyarse en los amigos, etcétera. Se nos acaba prácticamente el tiempo, no sé si hay alguna pregunta más en el chat y si no, bueno, lo que te pediré ahora, esperamos un momento si hay alguna pregunta más y si no es, bueno, si quieres, acabamos con alguna reflexión final, algún consejo un poco general, ¿no?, para las personas que nos están escuchando con respecto a este tema. Un comentario de conclusión, ¿no?, así como más general, un poco, y sea lo más importante que uno se puede llevar con respecto a esto, ¿no?, para vivir un proceso de duelo, bueno, de la mejor manera posible dentro de lo que es, ¿no? Yo diría que es un proceso normal que nos va a ocurrir, que no hay que llevarlo a un extremo, es algo normal, pero que hay que atravesarlo y hay que digerirlo. Que hay que digerirlo despacio. No tenemos que tener prisa por pasar de una situación, sino que tenemos que pasar por las fases que cada uno necesite. Y ya no, lo que decíamos antes, ya no vamos a volver a ser los mismos que antes, vamos a ser otra persona diferente. El objetivo sería tener esa tristeza sostenible. Tristeza sostenible, me gusta la expresión. Que ese dolor que vamos a sentir, porque vamos a sentirlo, no lo convirtamos en un sufrimiento, y que los PAS tenemos herramientas y fortalezas que nos pueden ayudar a ello. No siempre nos ven como algo vulnerables, pero en este caso yo creo que tenemos muchas fortalezas que nos pueden ayudar a sobrellevarlo de una manera no más positiva, sino más equilibrada. Sí, de hecho el procesamiento profundo ayuda a tener resiliencia en muchas ocasiones, por ejemplo. Las características creo que nos dan herramientas para poder en estos momentos de crisis llevarlo mejor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues nada, vamos a ir cerrando. Me ha parecido súper interesante y te agradezco muchísimo la participación. Y nada, al resto de lo mismo. Espero que os haya resultado útil y que os sirva. Y nada, nos veremos en el directo de diciembre, no, de noviembre, perdón, que me estoy adelantando un mes, en el directo del próximo mes. Y nada, que paséis muy buenas, un buen día bueno, todos los santos, Halloween, lo que sea, o en este mundo globalizado, ya no sabemos cómo llamarle.